Yo les invito a que abramos la palabra del Señor a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, ¿cómo dice? Un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el cuerpo es una unidad, pero es una unidad tripartita. El ser humano como individuo tiene tres partes: alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el hálito de vida que Dios da. Eso no le pertenece al hombre, por lo tanto el hombre no tiene dominio sobre el espíritu de vida. Ningún mortal sobre esta tierra tiene la facultad de poder decidir quién vive y quién no vive. No existe esa probabilidad. Tampoco no hay ningún mortal que sea capaz de retener el espíritu de vida en él a su capricho personal y poder decir: yo no quiero morirme y no voy a morir. ¿Será que habrá alguien que pueda hacer eso? No, porque el espíritu de vida no está bajo el dominio del hombre, sino que el espíritu de vida le pertenece a Dios. Dios la quita y Dios la pone. Por lo tanto, no existe ningún mortal sobre la tierra con esa facultad de decidir sobre el espíritu de vida que está en él. Es Dios el único que lo puede hacer. Esa es una parte de él. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte física, tangible, la parte objetiva, la que se puede fotografiar, la que se puede alimentar, la que se puede ejercitar, la que se puede tocar. Esta es la parte física del hombre. Esto es su vehículo. Esto es un envase. Esta es la parte física que se alimenta con todos los elementos que están sobre esta tierra. Mi cuerpo necesita todos los elementos químicos que hay sobre esta tierra: hierro, manganeso, fósforo, calcio, agua. Todos los recursos que usted necesita para mantener su cuerpo sano o para mantener su cuerpo activo están en la tierra. Los vegetales lo toman, lo comen, las hierbas lo toman de la tierra, los animales se alimentan de él, nosotros nos comemos a los herbívoros y ahí va el ciclo de vida. Pero la tercera parte es el alma. Y el alma es usted. Ese es el verdadero ser del hombre. Ese es el verdadero yo. El alma no tiene cara. El alma no tiene piel. Toda la sangre en el mundo es igual: plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, etcétera. Puede ser negro, puede ser amarillo, puede ser azul. No, no hay azul, ¿verdad? Dicen que por ahí hay algunos que tienen sangre azul, dicen. Eso es falso. Hablando sobre que su linaje tal vez venga de linaje real. Eso es mentira. Todas las sangres están clasificadas en determinadas, hay una clasificación de tipos de sangre, pero todas las sangres están constituidas de lo mismo: glóbulos blancos, glóbulos rojos y todos los elementos que constituyen el plasma sanguíneo. Pero todos los elementos están en la tierra. Esta es mi parte física. Pero el alma usted no la puede fotografiar. El alma es su verdadero ser. Ese es su verdadero yo, el alma. Este es lo más valioso. El cuerpo va al polvo y la Biblia así lo advierte: del polvo eres
y al polvo regresas. Del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Eso es una ley divina. ¿Y quién mejor que Dios para saber de dónde nos hizo? Así que Él sabe perfectamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero en esta enseñanza, hermanos, yo quiero que entendamos esto. Mi cuerpo, el cuerpo, y ahora sí le voy a decir, este cuerpo tangible, este cuerpo que se palpa, este cuerpo que se toca, este cuerpo que puede ser fotografiado, que puede ser filmado, este cuerpo que tiene imagen, volumetría, dimensiones, forma. Este cuerpo es templo de Dios. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo, cuando nosotros recibimos la doctrina de Cristo, cuando nosotros estamos dispuestos a volvernos en depositarios de la gloria de Dios, que fue exactamente lo que sucedió con Jesús. Jesucristo, hermanos, fue el depositario en donde residió. De ahí viene el término residente, alguien que vive en Cristo Jesús, o Jesús. Dice que en Él habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Dice eso así la palabra de Dios o no? En Él habitó, dice, toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que Jesús podía decir perfectamente, y nosotros podríamos decirlo si nos atreviéramos a tomar exactamente el mismo estilo de vida de Jesús. Entonces podríamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y podríamos decir perfectamente lo que el Señor Jesucristo dijo. Quizás algunos parecieran que Él había dicho una palabra y un término demasiado atrevido, porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ¿cómo dijo? Óigame, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar su palabra y nos volvemos depositarios, depósitos en el cual reside el Espíritu Santo de Dios, que es la figura mental que tenemos cuando nosotros pensamos en un templo. Es un lugar de respeto, es un lugar reverente, es un lugar típico con ciertos diseños y cierta manera, donde generalmente va a transmitir el diseño que tenga un diseño sobrio, formal, un diseño que inspire, con una arquitectura agradable, que dé una sensación de ¿qué le dijera yo? Comodidad, pero para el espíritu, no tanto para la carne. Cuando pensamos en templo, entonces, estamos pensando en un lugar de adoración, en un lugar donde se canta, en un lugar que está dedicado específica y exclusivamente a la adoración a Dios, ¿o no es así? Cuando nosotros pensamos en un templo, estamos pensando en la presencia de Dios, estamos pensando en que en ese lugar, aquí por ejemplo, pensemos, hermanos, que aquí donde nosotros estamos en este momento, pues aquí no puede haber una fiesta de rock and roll. Aquí no puede haber una parranda. Aquí es imposible que usted piense que este lugar se puede convertir, aún, imagínese, cuando se celebran algunas bodas acá, se procura mantener la sobriedad, el equilibrio, se procura mantener cierta condición de formalidad y de seriedad dentro de la nave, ¿o no es así? No vamos a permitir relajos, no vamos a permitir desórdenes, no vamos a permitir que alguien venga, aunque sea familiar de quien sea, que quiera fumar. No, es un lugar donde vamos a guardar reverencia, respeto. ¿Sí o no? Muy bien. Estoy hablando del templo físico, estoy hablando del edificio, estoy hablando de un lugar que ha sido construido de 4 paredes con ciertos diseños arquitectónicos adecuados para el culto que se le va a dar. Tenemos este púlpito, tenemos la disposición de un salón grande donde hay un montón de sillas para que se acondicionen todos los feligreses.
Pero lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón cuando hablamos de templo es la presencia de Dios. Un lugar reverente, un lugar donde si yo veo a un niño corriendo, ¡ey, ey, niño, deténgase! ¿Qué pasa? Este no es lugar para correr. Es un lugar donde vamos a respetar cada cosa, cada detalle. No vamos a permitir que nadie venga a hacer desórdenes y relajos aquí, porque esta es la casa de Dios. Entonces la vamos a respetar y vamos a procurar que dentro del recinto de la casa de Dios usted lleve una conducta adecuada al lugar donde usted se encuentra. Va a haber respeto. Y si alguien comienza a hacer ciertos desórdenes, pues le invitamos a que se retire, con toda la educación del caso, pero se le pide por favor que se retire. ¿Todos estamos de acuerdo en lo que acabo de decir? Amén. Muy bien, hermano. Ahora me voy a referir a su cuerpo como templo de Dios. Ahora quiero referirme, hermanos, porque cuando Cristo viene a mi vida, oiga la pregunta que hace en el versículo 19, y léalo conmigo para que usted mismo se dé cuenta que yo no me estoy inventando nada, sino que es una recomendación de Dios para su iglesia. ¿Cómo dice? ¿O ignoráis que qué? Que vuestro cuerpo es, ¿qué, hermanos? Templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué más? Y que no sois vuestros. Yo no sé si usted logra entender lo que acaba de leer, hermano. Yo no sé si usted logra entrar en su corazón y en su mente la dimensión de la responsabilidad de lo que implica lo que usted acaba de leer. En este momento que nos ha tocado vivir, existe demasiada fantasía, filosofía, existe demasiado palabrerío, existe demasiado, ¿qué le dijera yo? Parlanchines, predicadores falsos, que anuncian un evangelio a un montón de gente que se adjudica a sí mismo el derecho de ser templo de Dios, cuando su vida, hermanos, no refleja la imagen de Dios. Cuando yo hablo de templo, hablo de un lugar santo. ¿Cuántas personas se llaman a sí mismas cristianas, pero de santidad no tienen absolutamente nada? ¿Cuántas personas, hermanos, dicen que son hijos de Dios, pero Dios nunca ha estado en ellos, porque su vida no refleja que allí exista Dios? Si nosotros pensamos en Dios, por un momentito, pensemos en Dios. ¿Cómo es el Señor? Cuando los ancianos cantaban a Dios, allá en el libro de Apocalipsis, dice que Él es santo, santo, santo. Al decirlo 3 veces, no es que esté refiriéndose a una Trinidad, sino a una perfección de santidad. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Dios eterno, el creador. Antes de mí, dijo el Señor, y después de mí no hay nadie. No hay otro Dios. Cuando Moisés le pregunta, Señor, y si la gente me dice, ¿y quién te manda a vos? ¿En nombre de quién venís? Tú dirás, dice el Señor, yo soy el que soy, me envía. Así le dirás, yo soy el que soy, ese es el que me envía. La contracción de ese término es Yahvé, el eterno preexistente.
el eterno Dios, el que nunca deja de ser. Cuando nosotros pensamos en Dios, hermanos, estamos pensando en majestad, en gloria. El apóstol Pablo dice: a quien ningún ojo ha visto ni puede ver. El eterno Dios, santo, perfecto en santidad. Cuando Elías sintió que la presencia de Dios estaba cerca de él, cayó de rodillas y dijo: soy hombre muerto. No podían acercarse al monte donde Moisés había subido para recibir las tablas, porque cualquier bestia, animal o ser humano que se acercara a aquel monte se consumía. Y por eso le dijeron a Moisés: Moisés, mejor sube tú y nosotros te vamos a esperar aquí. Cuando nosotros pensamos en Dios, hermanos, muchas veces no tenemos ni siquiera la menor idea de quién es Dios y qué es Dios. Usamos tanto el término, pero pareciera que hemos perdido la conciencia de quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que con sus dedos formó los montes. Dios es el que con su voz le dijo a lo que donde no había nada, le dijo: hágase la luz, y fue la luz. He explicado esto otras veces. Los científicos están tratando de encontrar la antimateria y tratando de ver cómo logran descubrir y entender el misterio de por qué los bolsones atómicos se forman y se hacen. ¿Cómo es posible que se mantienen esos átomos unidos y no se disgregan? ¿Qué fuerza es lo que los tiene? Por fe dice que nosotros creemos que las cosas que ven fueron hechas, ¿de dónde? De lo que no se veía. Y dice que por el poder de la palabra, Dios creó todas las cosas que vemos. Pero como suena tan sencillo, como suena tan simple, como suena eso de decir, bueno, quiere decir que Dios cuando creó el sol dijo: hágase el sol, y será la lumbrera para el día y la luna para la noche. Y fue el día y fue la noche. Qué fácil suena, ¿va? Él es capaz de restaurar cualquier órgano que esté malo. Él es capaz de restaurar cualquier cosa que esté deficiente. Él es capaz de restaurar, hermanos, cualquier deficiencia que haya en nosotros, porque Él es mi creador. Yo creo con todo mi corazón. Por eso lo he dicho no una vez, sino muchas veces, y lo digo para la gloria de mi Salvador. Ni uno de mis hijos tiene una vacuna, porque he creído en mi Dios sanador. Y yo tengo desde los 17 años, no sé lo que es una mejorala en mi estómago. Y ya llegué a los 60 años y le doy la gloria a Dios, porque Él es mi sanador. Y si llega el día en el cual Dios me diga: bueno, mi hijo, se acabó el tiempo, pues llegó el día, aleluya, gloria a Dios. Porque para mí el vivir es, voy a decir una locura, para la lógica humana, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿cómo está eso? Morir es ganancia. ¿Ah? ¿Usted cree que morir es ganancia, hermano? No voy a volver a repetir la pregunta, porque los que no dijeron nada, porque hubieron cabecitas que se quedaron estáticas. En cambio, varias cabecitas vi que se movían así, como quien dice: amén, hermano, sí. Si yo vuelvo a hacer la pregunta, entonces ya lo voy a estar presionando. No. Yo creo que mi Salvador, Jesucristo, cumplirá su promesa, que Él dijo: aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Pero quién? El que cree en mí. ¿Verdad que sí dijo el Señor? El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, Él es el creador de la vida. Él es el dador de la vida. Él es el que quita y pone. Él es el que hace la llaga y también la sana. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos aferrarnos a ese sentimiento. Pero claro, eso no se puede obligar.
Yo no puedo forzar a nadie a que crea en Dios antes que en los médicos. Yo no puedo obligar a nadie a que crea en Dios antes que en la medicina. Pero una cosa le puedo decir por experiencia personal: a mí me ha funcionado mejor creer en Dios. Pero eso es a mí, yo no sé si a usted. Y de hecho ahora a nadie le vamos a estar imponiendo una ley. Hermano, si usted no cree en Dios, usted no es de Dios. Si usted no cree en Dios, lo vamos a echar de la iglesia. Si usted toma medicina, no, hermanos. ¿Sabe qué es lo precioso de esta época que estamos viviendo? En que nadie me obliga a creer o no creer. Nadie. Eso vuelve más preciosa la fe. Mucho más preciosa. Porque antes se creía por amenaza. Ahora, con libertad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Con libertad. Dichoso el que confía en Dios. Es lo más que le puedo decir. Ahora, el que no pudo confiar en el Señor, ¿qué puedo hacer? El que no pudo confiar en Cristo, ahí sí yo no puedo hacer mayor cosa. Pero una cosa le voy a decir: es mejor confiar en Dios. Pero regresando al tema entonces, hermanos, mi cuerpo es templo. Y este cuerpo tiene dos partes: la parte interna y la parte externa. La parte externa, le voy a decir yo así en estos términos, es mi fachada. ¿Qué es una fachada? Es la parte vista de una casa, ¿o no es así? Sí, es usted lo que tiene enfrente. Yo quiero darle un principio, hermano. Un principio que nunca va a fallar porque es una ley divina. No se puede pecar con el cuerpo sin contaminar el alma. Grábese esto en su corazón. No se puede pecar con el cuerpo sin contaminar el alma. Hay algunas personas que son capaces de decir: es que Dios no ve lo de afuera, es que Dios ve solo lo de adentro. Esa es muy común, esa expresión. Como quien dice: por fuera yo puedo andar a la moda, por fuera yo puedo andar al estilo mundano, por fuera yo puedo hacer todo lo que el mundo hace, porque al final de cuentas lo que Dios está interesado es por lo de adentro. Cristo viene por lo de adentro. Así que lo de afuera no importa. ¿Así es? ¿Ah? No, usted no puede pecar con el cuerpo sin contaminar el alma. Ya lo va a ver usted. Dice que hay una lucha entre los dos, entre el alma, la parte interna y la parte externa, que es el cuerpo. Y estos dos pelean. Y ahí están tratando y se jalan. El espíritu o el alma quiere llevar al hombre hacia una devoción hacia Dios. Y la carne quiere llevar al hombre hacia una devoción hacia su carne. A rendir el culto a la carne. Y estos dos están peleando. Pero a mí me llama mucho la atención lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Hermano, así rapidito. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? De chiquito nos lo enseñaron, ¿verdad? Amor, hasta cantado me lo podrían decir, porque hay un corito que dice: los frutos del Espíritu son ¿qué? Son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y al final dice el corito: contra tales cosas, ¿qué dice? Bien lo sabemos, ¿verdad? Y así es. Cuando alguien tiene, hermanos, residiendo al Espíritu de Dios dentro de él, y él es templo del Espíritu Santo, hermano, un día un hombre acusa al Señor Jesucristo así duramente, porque los discípulos, hermanos, venían e iban ahí entre los sembradillos de trigo, entre los trigales. Entonces cuando les daba hambre, venían ellos y agarraban los gajos de trigo
Y cuando ya estaban bastante maduros, solo los sobaban así entre la mano, soplaban la basura y se echaban el montón de granitos pelados y así comían. Entonces de repente viene uno de los fariseos que andaban detrás en ese grupo y le dice: qué bárbaro, voy a parafrasearlo, ¿va? Qué bárbaro esos tus discípulos, cómo comen sin lavarse las manos. Así bien molestos. Y acusaron al Señor Jesucristo de quebrantar las leyes de los ancianos, porque no les exigía a los discípulos que se lavaran. Y viene el Señor y les dice: miren, no es lo que contamina al hombre lo que entra al vientre, porque lo que entra al vientre se va a la letrina y de ahí se acabó. No, es lo que sale de la boca. Necio, dijo el Señor, lava primero lo de adentro. ¿Y qué dijo? Y lo de afuera será limpio. Hermano, no es posible que alguien, estando sucio por fuera, llevando una vida de pecado, echando a perder su imagen, su fachada, la parte exterior de su vida, él pueda asegurar que internamente está en paz con Dios. Eso es imposible, hermano. Todos los pecados del hombre van, el proceso del pecado es, lo concibe, lo madura y lo ejecuta. El diablo lo único que tiene que hacer es provocar. Y le pone por aquí una cosita, le pone por allá para tentarlo. El diablo lo provoca, le insinúa, lo tienta, pero el que va a dar el último paso es usted. Pero no me venga diciendo usted que solo porque asiste a la iglesia usted está limpio. No me venga diciendo usted que solo porque ya recibió a Cristo usted está en paz con Dios. No me venga diciendo usted, hermano, que usted es que yo necesito estar actualizado, hermano. Yo necesito actualizarme en cuanto a la moda, porque si no, nos vamos a ver cuadrados, nos vamos a ver fuera de, ¿cómo dicen? Fuera de contexto, ¿eh? Voy a usar un término más técnico. No, necesitamos actualizarnos. La moda ahora es un peinado, ¿cómo? Pues como decía hermano Nata, ¿eh? Mangos chupados, decía él. Así decía hermano Nata, con el pelo parado. Es que ese es el estilo. Es que ya hay que andar a la moda. ¿Por qué ser tan cuadrado? ¿Por qué vamos a andar pintados a la antigua? Somos templo del Espíritu de Dios. Y todas las cosas que yo hago tienen que reflejar lo que internamente yo tengo. Si usted tiene un carácter endiablado, si usted tiene un carácter explosivo, si usted tiene un carácter que nadie lo aguanta, mi querido hermano, usted lo que tiene dentro de usted no es el Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene dentro de usted un carácter insoportable, que toda la vida anda enojado, toda la vida anda amargado, toda la vida usted es una persona insoportable, discúlpeme hermano, usted podrá decirme que tiene cualquier otra cosa menos el Espíritu Santo de Dios. La fachada refleja lo que yo tengo dentro. Yo les contaba a los jóvenes que recuerdo que estando en los Estados Unidos, cuando fui la primera vez a recoger mi green card, le estoy hablando que Ágape tenía como 2 años o 3 años, eso quiere decir que fue hace 30 años atrás. Y recuerdo que cuando me llevaron al downtown, o sea, al centro de Los Ángeles, caminaban, me andaban enseñando ciertas calles importantes y muy famosas, y veía los enormes edificios, y entonces yo de repente le pregunto a mi hermana, le digo, mira, ¿y dónde están los gringos? ¿Y dónde están los norteamericanos? Porque yo veía solo latinos, mexicanos, chinos, latinos, y le digo, ¿y dónde están? Oh, me dice, mira, ellos se han ido emigrando y se han ido yendo lejos. Te voy a llevar a hacer un recorrido, me dijo. Vamos a ir a un barrio negro
Vamos a ir a un barrio latino y vamos a ir a un barrio norteamericano. Y me llevó donde habían solo negros. Digo, en aquella época, no sé si las cosas han cambiado, pero lo que yo vi me impresionó. Unos carrotes a todo lujo afuera de las casas, pero las casas casi cayéndose. El jardín mal cuidado, las barandas de los jardines todas desgarbadas y todas destrabadas, y todo el monte creciéndose, pero habían unas naves, y de repente salía alguien allí, pues y salía con unas grandes cadenas, unos anillos, unos aretes y así. Y las calles descuidadas. Nos fuimos al barrio latino y me dio pena verlo, porque eso reflejaba lo que éramos nosotros los latinos. Basura por todos lados, las casas descuidadas. Alguien comía y tiraba el papel en el suelo. Así. Y de ahí me llevaron a un lugar. Todo eran jardines tan bonitos. Ganas de tener una cámara y tomar fotos de cada jardín. Era un espectáculo ver aquello. Las casas bien decoradas, bien cuidadas, unos jardines que daban gusto. Digo, de alguna manera, la fachada de una casa refleja quién es el que vive dentro. ¿O no es así? ¿O me equivoco, hermano? De alguna forma, la fachada externa de una casa refleja quién es el que vive dentro. ¿Qué tal que de repente yo llego a su casa? ¿Y cómo la voy a encontrar? Porque cuando uno sabe que va a tener visita, se prepara, ¿no? Y comienza a arreglar y pone todo en su lugar y bien barridito y todo. Y apúrense porque ya van a venir y usted está preocupado porque va a venir visita. Pero ¿por qué tiene que arreglar solo cuando va a venir visita? ¿Por qué no es parte de su naturaleza? ¿Por qué no es parte de sus principios? ¿Por qué no es parte de su manera, de su modus vivendi? ¿Por qué tiene que esperar a que haya una visita para que usted comience a poner las cosas en orden? A eso se le llama principio de vida, conducta, modus operandi. Hermano, hay muchos que somos así. Solo cuando nos conviene nos vestimos bonito y cuando no andamos desgarbados. ¿Qué es usted? ¿Es templo del Espíritu Santo? ¿Usted es consciente que dentro de usted anda la presencia del Dios vivo? ¿Es usted consciente, hermano, que cada vez que usted va a abrir la boca, cada vez que usted va a hacer un ademán, cada vez que usted se va a dirigir a otra persona, aquella persona tiene que identificar a Cristo en usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces usted es asociado con Cristo? Por eso algunos podrían pensar, bueno, menos mal que aquí nadie me conoce. Entonces usted se da la grande y se da la libertad. Y usted es capaz de ir a hacer groserías como nadie lo conoce. ¿Y qué tal que ahí se va a topar con alguien que sí lo conoce? Hermanos, nos preocupa a nosotros saber que mi imagen, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Me preocupa eso. ¿Cuántas veces nos damos la libertad de hacer cosas que no convienen? De tomar actitudes que no convienen. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos hacer cosas y decir cosas que ofenden la presencia de Dios en mi vida? Hay un pasaje bíblico donde el Señor dice que el que destruye el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. ¿Verdad que sí dice? ¿Cuántas veces usted peca, miente, murmura, critica? Hoy recuerdo en la mañana compartía con un arquitecto y él me decía algo que me impresionó y
ahí sí que son de aquellas cosas que uno toma y las guarda, ¿no? Compartiendo de la fe. Me dice, ¿sabe, don Saúl? Me dijo, ¿cuál es el peor pecado? Me dijo. ¿Cuál es el peor pecado? Mire, hace poco yo lo leí, me impresionó, me dijo. ¿Sabe cuál es el peor pecado? ¿Cuál? Le digo yo. Aquel que ya no le produce conciencia. Dijo una gran verdad. El peor pecado que el ser humano comete, hermanos, es aquel que ya no le provoca conciencia de pecado. Ya se está habituando. Ya es tan habitual en usted mentir, engañar, estar viendo cosas que no convienen, estar haciendo cosas que no convienen, pero ya usted lo está tomando tan a la ligera, tan normal, que ya no le provoca conciencia de pecado. El peor pecado del hombre es cuando el hombre comienza a perder la sensibilidad a la conciencia y comienza a manchar su templo y comienza a destruir su templo, porque si hay algo que destruye el templo de Dios, hermanos, es el pecado. No sois vuestros. ¿Sabía usted que usted no es suyo? ¿Sabía usted que usted no tiene la libertad y el derecho de tomar decisiones sobre su propio cuerpo? Usted no puede hacer lo que usted quiera. Por eso antes el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera o una prostituta es un cuerpo con ella? ¿Acaso no han leído que dice la Biblia que los dos serán una sola carne? Como que perdemos la dimensión del pecado, como que perdemos la dimensión de la conciencia del pecado. Hermano, cuando usted miente y ya esa mentira ya no le provoca a usted conciencia de pecado, ese es su peor pecado. Cuando usted ve, hermano varón, se le van los ojos detrás de una mujer y usted la codicia en su corazón, usted está adulterando con ella. Y para usted ya no le provoca conciencia de pecado. Cuando usted, hermana, utiliza su lengua para murmurar y criticar contra otra hermana y ya lo hace con tanta libertad que ya no le provoca a usted conciencia de pecado, ese es su peor pecado. Y usted está contaminando su cuerpo, su templo. Y usted está destruyendo su propia vida. ¿Acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? El cual está, ¿dónde? En vosotros. Y el cual tenéis de Dios. O sea que Dios en su infinita misericordia lo ha derramado. ¿Cómo es posible que una mujer vestida de una manera provocativa, sensual y carnal pueda asegurar que es hija de Dios? ¿Cómo es posible que una mujer que presta su cuerpo para la provocación sexual del sexo opuesto asegure que es hija de Dios? Cuando pensamos en el templo de Dios, ¿se recuerda? ¿En qué pensamos? En un lugar santo, reverente, respetuoso, un lugar sobrio donde se respira santidad. ¿Cómo es posible que alguien que diga palabras obscenas y vulgares pueda decir que él es templo de Dios si de su boca están saliendo improperios? ¿Cómo es posible que alguien pueda llamarse hijo de Dios y templo del Dios vivo cuando él es una persona agresiva e insulta y maldice a cualquiera? Mi fachada exterior, hermanos, revela lo que yo tengo dentro. No hay tales que alguien externamente refleje una imagen mundana y carnal y que asegure que dentro tiene el Espíritu de Dios. No es posible.
No se puede pecar con el cuerpo sin contaminar el alma. No se puede pecar con el cuerpo y dejar sin contaminación su templo. No se puede, hermano. Y dice el apóstol Pablo, verso 20, para ir concluyendo: ¿y por qué razón Dios toma el derecho de emitir juicio contra aquel que no respeta su templo o su cuerpo? Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? Hermano, el precio que Dios pagó por su cuerpo, por su templo, es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No es cualquier precio, hermano. Es el precio de los precios. No hay nada que se compare a semejante obra de misericordia y de bondad. Por eso usted no es suyo. Dios pagó el precio. Glorificad. ¿Cuál es la invitación que hace el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Oiga, ¿cuál es la invitación, hermanos? Glorificad pues a Dios. Está bien, si usted quiere andar al estilo, a la moda, usted no quiere ser mal visto. No, es que usted quiere que la gente lo admire, que usted quiere sentirse admirado. Está bien. La invitación es: glorificad pues ¿a quién? No a su carne, sino a Dios. Glorificad pues a Dios. Comentábamos esto, hermano Mario nos compartía este testimonio cuando hermano Manfredo durmió y lo enterramos allá en el cementerio. Habían dos familiares que estaban hablando entre ellos y se decía el uno al otro a la voz, le dijo: palabra vos, mi respeto vos. Pues este Manfredo tenía capacidad para haberse hecho cualquier operación, tenía capacidad para haber buscado el recurso humano, tenía la posibilidad de hacer, tiene carro, tiene casa, tiene una empresa, etcétera, etcétera. Pero vos, le dijo, haber decidido él confiar en Dios antes que en la medicina, vos, esa sí es fe. Oiga, tal vez mientras él estaba en su lucha de enfermedad, tal vez muchos le pudieron haber dicho que era una locura. Tal vez algunos le pudieran haber dicho: este Manfredo está loco. Pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto y a muchos atraerá. Hermano, yo no sé con qué está usted manchando su templo. Yo no sé qué prácticas son las que usted tiene, que ya se volvieron tan habituales que ya no le provoca en su corazón ni cosquilla. Yo no sé, hermano, hasta dónde usted está manchando su templo. Pero quiero decirle, hermanos, Dios va a reclamar sus derechos. Yo no sé si a usted le preocupa la conciencia o el criterio, que Dios tenga hacia usted. ¿Glorifica a Dios a través de su cuerpo? No hay tales de eso de decir: es que Dios ve lo de adentro, lo de afuera Dios no lo ve, es que a Dios no le importa lo de afuera, total lo de afuera se va al polvo. No, hermano. El cuerpo, el ser humano es una unidad completa: espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres, dice, Dios los preserva en santificación: su espíritu, su alma y su cuerpo. Hermanos, roguémosle a Dios. Usted y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, somos templos de Dios. Preocúpese, esmérese,
No contamine su cuerpo, no contamine su carne, no contamine ni tampoco golpee, hermanos, con su testimonio, sino todo lo contrario. Aunque los impíos no nos entiendan, mientras hablan mal de nosotros, en el fondo están glorificando a Dios.